La navaja ya había hecho su trabajo. El cabello de Sansón cubría el suelo de aquella habitación en Gaza, y Sansón dormía. Dalila lo sacudió. Él abrió los ojos, y en ese instante, algo que llevaba años abandonándolo, terminó de irse para siempre. No fue el cabello, nunca fue el cabello. Lo que se fue esa noche era algo que él había estado perdiendo lentamente, casi sin darse cuenta, durante toda su vida adulta. Y cuando desapareció por completo, ni siquiera lo notó. Se levantó con la misma confianza de siempre, tensó los músculos, se preparó para pelear, y no pasó nada. Jueces capítulo 16, versículo 20, dice algo que debería detenernos en seco. Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No dice que perdió su cabello y por eso perdió su fuerza. Dice que Jehová se había apartado. Y el texto usa una palabra que en el hebreo original carga un peso devastador, porque no describe una partida repentina. Describe algo que ya había comenzado mucho antes de esa noche, pero para entender lo que ocurrió en esa habitación en Gaza, hay que retroceder décadas. Antes de Dalila, antes del cabello, antes de todo, porque Sansón no cayó esa noche. Llevaba años cayendo sin saberlo. Y eso, hermanos, es exactamente lo que hace esta historia tan perturbadora. Porque no es la historia de un hombre destruido por una mujer. Es la historia de un hombre que se destruyó a sí mismo tan despacio que nunca lo vio venir. Si eso ya te está diciendo algo, escribe ahora en los comentarios: yo no quiero darme cuenta tarde. No lo escribas como un ritual. Escríbelo porque es verdad, porque todos conocemos áreas de nuestra vida donde hemos estado cediendo en silencio tan gradualmente que casi no duele. Escribirlo es el primer acto de honestidad, y a veces ese primer acto lo cambia todo. Su madre era estéril. En el mundo antiguo, israelita, eso no era simplemente una condición médica. Era una herida social, espiritual y emocional que definía la posición de una mujer en su comunidad entera. Las mujeres estériles cargaban silencio, vergüenza y la sensación permanente de haber sido olvidadas por Dios. Entonces, un mensajero divino se le apareció. Le dijo que concebiría un hijo, y le entregó instrucciones que iban mucho más allá de lo que cualquier madre esperaría escuchar. Jueces, capítulo 13, versículos 4 y 5 registran las palabras exactas. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el vientre. Nazareo, esa palabra lo cambia todo. El nazareato era el voto más exigente que existía en Israel. Estaba codificado en Números, capítulo 6, con 3 prohibiciones absolutas. Nada de alcohol, ni ningún producto de la vid, ningún contacto con cadáveres, y no cortar el cabello durante la duración del voto. Cada restricción señalaba hacia algo preciso. El vino representaba el placer carnal y la pérdida del control. Los cadáveres representaban la impureza ritual, el mundo de la corrupción y la muerte. Y el cabello, ese cabello tan mencionado en cada conversación sobre Sansón, no era la fuente de su poder. Era la señal visible de que el voto seguía intacto. Era la evidencia externa de una consagración interna. Cuando la navaja tocó su cabeza, no destruyó la fuente de la fuerza. Destruyó el último símbolo de algo que Sansón había estado abandonando en silencio durante décadas. Sansón nunca debió ir a Timnat. Jueces capítulo 14. Comienza con una frase que debería leerse con alarma. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Timnat era territorio filisteo. Los filisteos eran el pueblo que oprimía a Israel.
Y la primera acción registrada de Sansón como adulto no es una victoria militar, no es un acto de juicio, no es una oración, es caminar voluntariamente hacia el territorio del enemigo y encontrar allí a una mujer que quiere para esposa. Sus padres reaccionaron exactamente como debían. Versículo 3. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos o en todo mi pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Era una pregunta justa, era una pregunta desesperada, era la pregunta de dos padres que veían a su hijo consagrado a Dios desde antes de nacer caminando directamente hacia donde no debía estar. Sansón ignoró la pregunta. Y en ese camino a Timnat ocurrió algo que la mayoría pasa completamente por alto. Un león joven lo atacó. Jueces 14, versículo 6, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y despedazó al león con sus manos, como quien despedaza un cabrito, sin armas, sin esfuerzo visible. El poder de Dios actuando a través de un hombre consagrado. Pero lo que ocurrió después es donde empieza el deterioro real. Días más tarde, regresando por el mismo camino, Sansón se desvió para ver el cadáver del león. En la cavidad del cuerpo muerto había un panal de miel. Lo sacó, lo comió y le llevó a sus padres sin decirles de dónde venía. Un nazareo había tocado un cadáver, había comido de lo que no debía y guardó silencio sobre lo que había hecho. No fue un accidente, fue una decisión. Y fue la primera violación documentada del voto que definía su existencia entera. Lo que pasó en la boda con aquella mujer filistea revela el patrón que destruiría a Sansón décadas después. En la celebración, Sansón propuso una adivinanza a 30 jóvenes filisteos. La respuesta estaba basada en el incidente del león y la miel, ese secreto que nadie conocía. Cuando los filisteos no podían resolverla, presionaron a la esposa de Sansón, la amenazaron, y ella, llorando, suplicó a Sansón que le revelara la respuesta. Jueces 14, versículo 17, dice que ella lloró delante de él los 7 días que duró el banquete. 7 días, una semana entera de presión emocional constante, y al 7º día, Sansón cedió. Ese patrón tiene un nombre preciso. No es debilidad ante las mujeres, como suele describirse superficialmente. Es la incapacidad de sostener lo sagrado bajo presión emocional sostenida. Es la tendencia a entregar lo que Dios separó cuando alguien que amamos llora el tiempo suficiente. Hermanos queridos, este patrón no murió con Sansón. Vive en cada persona que ha revelado lo que debía guardar porque la presión de alguien cercano se volvió insoportable. Vive en cada decisión tomada por agotamiento emocional en lugar de por convicción. Y Sansón repetiría ese patrón exacto con Dalila, la misma táctica de ella, la misma respuesta de él, como si los años que pasaron entre una mujer y la otra no hubieran dejado ninguna enseñanza. Pero antes de llegar a Dalila, hay que ver lo que el texto registra en el medio, porque lo que ocurrió entre la boda filistea y la habitación en Gaza no fue un período de calma. Fue una escalada que el texto documenta con precisión perturbadora. Después del desastre de la boda, el padre de la mujer filistea la entregó a otro hombre, creyendo que Sansón la odiaba. Cuando Sansón regresó a buscarla y descubrió lo que había pasado, respondió con una venganza que involucró 300 zorras, antorchas atadas a sus colas y los campos de los filisteos consumidos por el fuego. La respuesta filistea fue quemar viva a la mujer y a su padre. Sansón entonces atacó a los filisteos con una mortandad que el texto en Jueces 15, versículo 8, describe como golpear cadera y muslo. Después se refugió en una cueva en la peña de Etam. Noten lo que está ocurriendo. Cada acción de Sansón genera una reacción. Cada reacción genera una venganza mayor.
Sansón está usando el poder de Dios para resolver conflictos personales, para vengar humillaciones propias, para satisfacer impulsos que nacen de decisiones que él mismo tomó en territorio que nunca debió pisar. El poder seguía actuando, pero la dirección de ese poder había cambiado completamente. En Jueces capítulo 15, versículo 14, el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre él. Las cuerdas con que lo ataban se volvieron como lino quemado, y tomó una quijada de asno y mató a 1000 hombres filisteos, 1000 hombres, con una quijada de asno. El poder era indudablemente real. Lo que nadie estaba midiendo era el costo acumulado. Cada violación del voto, cada decisión en territorio prohibido, cada vez que lo sagrado fue negociado bajo presión emocional. El contador seguía corriendo, aunque el poder seguía fluyendo. Jueces capítulo 16 abre con 3 palabras que condensan el estado espiritual de Sansón en ese momento. Fue Sansón a Gaza. Gaza, la ciudad más importante de los filisteos, el corazón del territorio enemigo. Y Sansón no fue en misión militar, fue porque vio allí a una prostituta y entró a ella. No hay forma de suavizar ese texto. El hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre, el juez de Israel, el portador del poder del Espíritu de Jehová, estaba en la cama de una prostituta filistea en la ciudad más estratégica del enemigo. Y aún así, el poder seguía operando. Cuando los hombres de Gaza lo rodearon para matarlo, Sansón se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y sus barras, las cargó sobre sus hombros y las llevó hasta la cima del monte frente a Hebrón. Ese detalle debería perturbarnos profundamente, porque revela algo aterrador. Es posible que el poder de Dios opere a través de una persona que ya está viviendo en contradicción directa con su consagración. Es posible seguir siendo usado externamente y estar simultáneamente alejándose en lo interno. Hermanos amados, esa distancia es exactamente lo que Jueces 16, versículo 20, describe con aquellas palabras devastadoras. Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El apartamiento no fue esa noche con Dalila, ya estaba consumado. Lo que ocurrió en esa habitación solo fue el momento en que la consecuencia finalmente llegó. Ahora llegamos a Dalila. Y hay que leer este pasaje sin la romantización que lo ha cubierto durante siglos. El texto nunca dice que Sansón la amara con el amor que protege y consagra. Jueces 16, versículo 4, dice simplemente que amó a una mujer en el valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Y esa declaración existe en un contexto que la destruye inmediatamente, porque los príncipes de los filisteos la contactaron y le ofrecieron 11,000 piezas de plata de cada uno para que descubriera el secreto de su fuerza. Dalila aceptó sin vacilación aparente. Lo que siguió fue una manipulación documentada con una precisión que el texto no intenta ocultar. Dalila preguntó directamente cuál era el secreto de su fuerza. Sansón mintió 3 veces. 3 veces ella aplicó lo que él le decía. 3 veces él demostró que era falso, y 3 veces ella regresó con la misma presión, añadiendo cada vez una capa más de carga emocional. Jueces 16 versículos 15 y 16 registran el momento exacto en que la erosión se completó. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella con sus palabras todos los días, e insistiéndole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mortal angustia. En el hebreo original, la expresión es Batitzar nafshou lamut, que literalmente significa que su alma fue acortada hasta la muerte. No es melancolía, no es cansancio ordinario,
Es el agotamiento completo de la voluntad de resistir. Sansón llegó al punto en que prefirió perder todo antes que seguir soportando la presión. Y entonces habló. Jueces 16, versículo 17. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Navaja nunca pasó sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Noten lo que Sansón reveló. No dijo que el cabello era mágico, no dijo que el cabello era la fuente técnica de un poder sobrenatural. Dijo que era nazareo de Dios, y que si el cabello era cortado, su fuerza se apartaría. El cabello era el último símbolo visible de una consagración que había sido violada en casi todos sus otros aspectos. Era lo único que quedaba en pie externamente de un voto que internamente llevaba años erosionado. Al revelarlo, Sansón no estaba entregando un secreto técnico, estaba entregando lo último que le quedaba de su identidad ante Dios. Dalila lo hizo dormir. Llamó a un hombre. El hombre rapó las 7 guedejas de su cabeza, y Jueces 16, versículo 19 dice: Y ella comenzó a afligirle, pues su fuerza se apartó de él. No dice que la fuerza desapareció cuando el cabello cayó. Dice que su fuerza se apartó de él. La misma construcción del versículo 20, el mismo movimiento que ya había comenzado mucho antes. Lo que cayó con el cabello no fue la fuente del poder. Fue la última resistencia simbólica de un hombre que había estado entregando su consagración en cuotas silenciosas durante toda su vida adulta. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, la misma ciudad donde había estado con la prostituta, y lo pusieron a moler en la cárcel. La imagen es brutal precisamente porque es justa. El hombre que había visto con ojos que siempre lo llevaron al lugar equivocado, ahora no tenía ojos. El hombre que había usado su fuerza para satisfacer venganzas personales, ahora usaba esa fuerza para girar una rueda de molino en la oscuridad. El hombre separado para Dios desde el vientre de su madre estaba encadenado en el corazón del territorio enemigo. Pero el texto añade algo que la mayoría olvida mencionar. Jueces 16, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El cabello crecía. Y con ese detalle, el texto está señalando algo que va mucho más allá de la biología. La posibilidad de restauración no había desaparecido. El voto podía ser retomado. La consagración podía ser renovada. Incluso desde el fondo de la oscuridad, incluso desde las cadenas, incluso después de todo. Y entonces llegó el día en que los filisteos reunieron a sus príncipes para celebrar ante su dios Dagón. Llamaron a Sansón para que los divirtiera. Lo colocaron entre las columnas del templo. Y Sansón, ciego, humillado, encadenado, hizo lo que posiblemente nunca había hecho con tanta claridad en toda su vida adulta. Oró. Jueces 16 versículos 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, sobre la una con su mano derecha, y sobre la otra con su izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida, más en su muerte que en toda su vida. Hermanos amados, la historia de Sansón no es una advertencia sobre el cabello, no es una advertencia sobre las mujeres seductoras, es algo mucho más personal y mucho más incómodo que eso.
Es la historia de un hombre que recibió la consagración más alta que Israel podía ofrecer y que la fue entregando en silencio, decisión por decisión, cada vez que el placer fue más urgente que el voto, cada vez que la presión emocional fue más insoportable que la obediencia, cada vez que el territorio prohibido resultó más atractivo que el territorio asignado. El poder de Dios operó a través de él durante décadas de contradicción, y eso no era una señal de aprobación. Era la evidencia de la paciencia de Dios, esperando un regreso que llegó demasiado tarde para disfrutarse, pero no demasiado tarde para ser real. La pregunta que esta historia deja no es sobre Sansón, es sobre nosotros. Hay áreas de nuestra vida donde el poder de Dios todavía se manifiesta, pero la consagración se ha ido erosionando en silencio. Hay votos que hemos estado entregando en cuotas tan pequeñas que casi no duelen. Hay un momento, quizás esta semana, esta decisión, este día, en que podríamos elegir diferente antes de que llegue la noche en que nos levantamos y no pasa nada. Sansón no supo que Jehová se había apartado hasta que fue demasiado tarde para evitarlo. Nosotros todavía podemos saberlo a tiempo. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este estudio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que la historia de Sansón no sea solo historia, sino espejo. Si este video te habló, dale me gusta y suscríbete al canal. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir llevando este tipo de contenido a más personas que lo necesitan. Dios les bendiga.